y estamos empezando. Pues bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Estamos presentando hoy día al escritor Rubén Barona, un amigo mío desde ya varios años, un escritor que tiene ya varias novelas escritas, entre ellas se encuentran del 2007, Espérame desnuda entre los alacranes. Escuchamos nada más los títulos de estas. Luego nos comentarás, Rubén, un poco de la creación, incluso de los títulos, que son bastante buenos. Espérame desnuda entre los alacranes, su primera novela del 2007, decía. Después, en el 2013, El sastre de las sombras. 2015, La hora del cheesecake. Y su más reciente texto, La viuda del molino. Además de esto, pues también cuenta con colaboraciones, ¿no? Tiene una novela escrita a cuatro manos con Carlos Bermeo, ¿no? Colombiano. Correcto. También, La secta de los asesinos, ¿no? Además de contar, pues, con intervenciones en antologías de cuentos, ¿no? Rubén, un placer enorme que estés conmigo ahora, pero también con los que nos escuchan. Bienvenido. Pues bien, vamos a hablar de tu novela, que es esta, La viuda del molino, la presentación del texto, que creo que has tenido, bueno, sé que has tenido varias presentaciones, incluso Rubén es colombiano, he tenido su más reciente presentación, fue en Colombia. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esta novela, Rubén? Bienvenido. Ya, muchas gracias, Rodrigo. Estoy muy feliz de poder compartir contigo y con la gente que nos escucha, de poder compartir un poco lo que ha sido esta novela, La viuda del molino. Hemos tenido varias presentaciones con editorial de la Universidad del Cauca. Es una editorial universitaria que tiene muy buena distribución en mi país, que es Colombia, lo cual es bastante pertinente para esta novela, porque esta novela es un noir histórico. Es un noir histórico que básicamente narra los orígenes de Colombia como nación. Entonces, esto plantea grandes desafíos porque muchos de los personajes que están allí son personajes históricos que existieron en realidad. Y otros, y este ha sido el gran desafío de esta novela, son personajes a los que la historia les ha quitado la voz. Por ejemplo, hay esclavos, hay mujeres. Increíblemente, el rol de las mujeres en la independencia de todas nuestras naciones en América Latina es completamente desconocido. Y una de las grandes protagonistas de esta novela, que tiene espionaje, que tiene historia, que tiene steampunk, que involucra distintos géneros, es precisamente ese, el que no solo reivindica, porque yo creo que siempre ha estado allí presente, sino resalta y explora el rol de la mujer en la independencia, en este caso de la Nueva Granada, que es el nombre que tenía Colombia en ese entonces. Estamos hablando un poco de los años 1816 a 1819. Y de hecho, Rubén, veía o pensaba cuando estaba por hacer la presentación tuya, en decir que es un texto histórico colombiano, pero novela histórica, pero también a la vez que podría ser un texto histórico latinoamericano, porque es justo en ese momento donde se dan las independencias de las Américas, ¿no? Y me gustó mucho esa idea de poder entender el contexto colombiano, pero veía muchos rasgos con lo que sucede en otras naciones también, porque estamos hablando, de hecho, de las mismas inquietudes que se tenía a lo largo de todo el continente latino, ahora conocido como Latinoamérica, ¿no? Y también, como bien dices, la voz que se le da a esas otras personas, ¿no? Como las mujeres, ¿no? La importancia que le estás dando a la mujer, incluso a las jóvenes, ¿no? Porque cuando leemos o estudiamos un poco de historia, vemos obviamente la presencia del hombre, pues que es indudablemente, claro que es importante, pero a veces se esconde o se deja hacia un lado la participación de las mujeres, ¿no? Hace unas semanas tuve también la fortuna de entrevistar, ¿no? a Carmen Posadas, y hablamos de su novela, ¿no? Licencia para espiar, donde aparece una lista enorme de mujeres a través de la historia.
¿no? Entonces, cuando me puse a leer tu texto y vi el primer capítulo y después dije, pues es que esto es bastante interesante y claro que sin duda alguna que se le da el valor que tiene que tener, ¿no? Esta presencia. Sí, muchas gracias, sí. Básicamente esa era un poco la idea. La novela fluye como una suerte de cámara de video que está perdida en la Nueva Granada, pero como tú bien dices, bien pudo estar en México o en Argentina o en el Perú o en el Quito de la época. Entonces, se mete en la cabeza y en las diferentes realidades de las personas que habitaban en estas épocas, en esta época. Entonces tiene como base la crueldad. La crueldad. Y la crueldad se experimenta desde diferentes formas. Entonces, ahora que tú mencionas a los adolescentes que están presentes, ahí, por ejemplo, está José Belver, que es un personaje hijo de un criollo cuyo padre fue fusilado y él asiste a este fusilamiento. Y de hecho es un personaje histórico. Él existió y él cuenta solamente 60 años después de que ocurrió este hecho terrible, él se atreve a contar y hablar de su trauma. Él lo publica en un periódico en 1873, creo que se llama el periódico. Pero también está Ana Las, que es hija de un carcelero español y es una adolescente, es una niña que se está convirtiendo en mujer, es una adolescente y que se revela a lo que le toca a ella como el rol que le impone la sociedad. Ella debe odiar a los criollos, pero sí, sin embargo, ella es una adolescente que está cambiando y que está negociando su posición frente al mundo, frente a su cuerpo, sus afectos. Entonces, en ese sentido, es una novela que trata de escribirse sin bias de ninguna manera, porque le da voz tanto a soldados españoles como a criollos que fueron los que hicieron la independencia de nuestras naciones latinoamericanas. Sí, simplemente para agregar, este trabajo, La viuda del molino, es el resultado de una investigación histórica bastante ardua que hice en gran medida en el archivo histórico de Sevilla, en el archivo de Indias y también en el archivo histórico de Popayán, investigando sobre estos temas y que si bien es una ficción histórica eh, y narra hechos que sucedieron, al serlo justamente, estoy hablando del presente. Estoy hablando de esa Colombia de hoy que continúa sin reconciliarse y donde voces tan lejanas como la de un esclavo o la de una mujer que en ese entonces no tenían eco, aún siguen sin tenerlo. Entonces, a pesar de estos 200 años que nos separan de los hechos, es una novela que tiene al menos la pretensión de estar vigente y de ser actual para los lectores contemporáneos. Rubén, yo ya he tenido he podido charlar con algunos amigos acerca de la novela, algunos que la han leído, otros que están empezándola, otros que todavía no la leen, pero que sin duda alguna les ha llamado la atención el tema y quisieran ver más acerca de eso, pero se preguntaban charlando con ellos, ¿no? ¿Cómo se da una investigación de este tipo? Ya has mencionado que pudiste recorrer, bueno, el archivo de Indias, imagínate, y ahí está todo, sino, o casi todo, ¿no? Pero ¿cómo se da esa investigación? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Ya. ¿Qué has hecho para poder investigar todo esto? Sí, ha sido un proceso bastante arduo. Hay básicamente dos personajes históricos que a mí me interesan un montón. El primero es un general que se llama Pablo Morillo. Es un general del ejército español al que mandan después de que Napoleón se toma España, básicamente, y mejor dicho, cuando España logra su independencia de Francia, envía a todos sus ejércitos a reconquistar sus territorios en América, básicamente. Y lo mandan a él, a Pablo Morillo, a que encabece esto. Y Pablo Morillo es un hombre que en España es visto como un gran general,
pero al menos en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en lo que fue la Gran Colombia, es visto como el demonio. Entonces, creo que en México ustedes le llaman al ropavejero, al que se roba a los niños, ¿cierto? Sí. En Colombia es Pablo Morillo, en muchas zonas como estas, porque es que es esa crueldad eh, hecha hombre, hecha un ser humano que básicamente acabó con una generación de hombres brillantes. eh, como Francisco José de Caldas, que es la siguiente figura histórica que a mí me interesaba. Ujú. Ya te voy a comentar de ello. Pero entonces yo empecé a hacer esta investigación simplemente seducido por cómo un personaje puede ser amado e idolatrado a un lado del Atlántico y puede ser tan odiado y tan temido del otro lado, ¿cierto? Y por el otro lado está Francisco José de Caldas, que es un sabio neogranadino que llevó la expedición botánica, era ingeniero militar, era un hombre brillante y tenía la capacidad, era el arma escondida de los criollos, porque él podía básicamente derretir campanas de iglesias y convertirlas en cañones, en fusiles, pero asimismo podía clasificar flora y fauna, conocía a la gente, todos los pisos climáticos, cómo se comportaban las demás personas y todo esto. Entonces, era el director del planetario de Santa Fe de Bogotá, que era el edificio más alto. Cuando se dio la revolución en 1810, desde el planetario, perdón, no era el planetario, el observatorio astronómico, se planeó, porque era el edificio más alto, cómo iba a ser esto, de dónde iban a salir las personas, dónde iban a llegar, cómo se iban a tomar todo esto. Entonces, era la cabeza brillante. Entonces, mi investigación partió focalizada en estos dos personajes y a partir de ellos empecé a armar tanto la novela, que es este noir histórico, como algunos trabajos ya de tipo académico, porque pues yo también tengo otra camiseta, llamémoslo así, me pongo otro sombrero, que es el de académico, entonces de la investigación histórica me nutro para escribir mi ficción, pero también mi trabajo académico y mi trabajo como profesor, porque también enseño. Entonces, fue un trabajo de muchos años. En mi tesis doctoral toqué alguno de estos temas, Ujú. que es básicamente la novela, el noir histórico. ¿Sí? Claro. Pues de bastante interés para los que tienen, obviamente, interés en lo que es la historia, pero también surge que incorporas diferentes estilos de literatura, porque a pesar de ser un texto histórico que podríamos imaginar lo que es algo denso, medio cansado para leer, pero no es así, es bastante interesante y que incluso tiene, la ficción tiene esto del steampunk, decías, ¿no? Y que sí se incorporan géneros, ¿no? Diferentes géneros en la novela. ¿Cómo es que surge ese interés por mezclar diferentes estructuras narrativas? Eh, sí, si hay un tema, yo creo que yo quería explorar la crueldad, básicamente. Entonces, cuando yo escribo, en realidad no estoy pensando en tipos de género. Yo soy híbrido, yo soy una persona mestiza, yo soy mestizo. Yo estoy orgulloso de mi pasado indígena, pero también de mi pasado español. Yo me reconozco como una mezcla de lo mejor y de lo peor de muchos mundos. Y es justamente así como concibo la literatura. Básicamente hay un propósito que es, desde luego es una novela histórica, sucede en un periodo definido y comenta en una sociedad. Desde luego es una novela criminal, porque este periodo histórico es un periodo negro, oscuro, de básicamente toda una generación que fue aniquilada por el odio y por la rabia, y fue la generación que tuvo que sacrificarse para que pudiéramos ser libres. Ahora bien, ¿qué es la libertad? Pues ya sería otra discusión un poco mayor. Pero este sabio neogranadino que se llama Francisco José de Caldas, él inventó muchas cosas.
¿sí? Entonces, básicamente, yo me tomé la libertad de soñar un poco y él tiene un proyecto y es el de darle voz, el de grabar. Él anticipó que, que cuando llegaran los españoles iban a aplastar con toda esta generación. Entonces, él a partir del vapor y de esto se inventa ciertas máquinas con las que puede capturar básicamente el relato de muchas de estas víctimas. Y esta es como un antecesor, un abuelo de una grabadora. Sí. ¿Cierto? Entonces él se le inventa y ahí está el tema del steampunk, donde recoge distintos discursos que a pesar de ser históricos y que yo los recogí muchas veces de archivos históricos, no son tan alejados de la realidad como parecen, son cosas que sucedieron. Al ser contados desde la perspectiva de estos seres anónimos que nunca habían tenido voz, pero que sin embargo los vivieron y los experimentaron, dota de cierta verosimilitud del discurso. Hay también un aspecto de novela posapocalíptica, como de zombies, que tiene que ver con el apoyo que le dio el presidente de Haití, Alexander Petion, a Simón Bolívar, para, básicamente para expulsar a los españoles de aquí. Y llega un brujo de Haití y está en la Nueva Granada y bueno, así sucede. Entonces es un poco de todo, pero es un pastiche que realmente trata y tiene la pretensión de que el lector empiece y no suelte el libro, que la disfrute y que aprenda y reflexione un poco. Sí, son 200 páginas de novela, pero que además que el estilo que tienes es bastante atractivo, se lee bastante bien y te logra capturarte inmediatamente. Incluso en las historias, ahora que decías tú, volvemos siempre a lo que es la historia de Colombia, de las naciones, de Latinoamérica, como decía, ¿no? Porque incluso cuando se dan las relaciones de amor, por ejemplo, entre Ana, José, ¿no? E incluso con otras relaciones, ¿no? Almudena, ¿no? Pero siempre me causa impresión saber, ¿no? Cómo en esos momentos de la historia, a pesar de que podrían estar enamorados, de que querían llegar, enamorarse, ¿no? Pero no podían dejar a un lado la realidad que tenían histórica de poder encontrar esa libertad. Así que esas relaciones siempre están a la sombra del interés mayor que es del buscar la libertad o independencia, ¿no? Y buscar justicia para lo que se está haciendo, las injusticias que se viven, ¿no? El abuso violento contra unos y otros, ¿no? Entonces, es bastante interesante, me gustó mucho. Eh, ¿Cuál ha sido la novela? Está hecha, editada por una editorial universitaria. ¿Cuál fue cómo se recibió en Colombia en texto? Sí, se recibió muy bien, realmente el público ha sido muy generoso y estoy muy agradecido. Porque primero la novela fue finalista de un premio muy prestigioso en Colombia, que es el Ciudad de Bogotá. Entonces, luego de que queda finalista, pues fue un poco más fácil conseguir un editor allá. Pero mi editor siempre ha estado aquí en Estados Unidos, pero yo quería que esta vez estuviera allá porque allá conocen a estos personajes. Entonces, la novela fue bastante bien recibida, aunque causó un poco de sorpresa. Primero porque a Caldas, que es el que está en todas las estatuas, en todas las plazas, así como en otros países tienen al cura Hidalgo o a otras personas. En Colombia tenemos a Francisco José de Caldas o tenemos a Simón Bolívar, ¿cierto? La figura de Bolívar yo la cuestiono bastante en esta novela, porque Bolívar tuvo todo y se comprometió para libertar a los negros, básicamente a los esclavos, y no lo hizo.
No lo hizo, se quedó todo en palabras y en discurso. Entonces allí se ve. Y a Caldas, siempre por ser un científico y todo esto, siempre se le ha acusado de ser un hombre muy frívolo, de estar en una estatua y todo el mundo se lo imagina como más allá del bien y del mal, pero la realidad es otra. Si uno lee las cartas y los documentos históricos de Caldas, era un hombre con un espíritu chocarrero maravilloso, contaba bromas y todo esto. Y yo le puse un amante, que es la que cuenta su historia. Entonces esto en realidad no existió, pero me permite explorar el lado humano de estos héroes de la independencia que a veces están tan alejados de la realidad y de las personas, pero no lo están. Entonces, causó un poco de controversia, pero les gustó. Lo otro que les llamó la atención fue mucho el personaje de Almudena Gris, que es esta mujer espía que por su condición de mujer y por ser bonita, se le negó el derecho de morir en la plaza pública, alebrestando al pueblo, como si se le permitió a los hombres patriotas. ¿De acuerdo? Entonces, a ella la obligan a hacerse amante de Pablo Morillo, del soldado español del que les he venido contando, que es amado o un poco respetado en España, pero que su nombre causa escalofrío en los niños y en todas las personas en América. Entonces, no dejó de sorprender un poco este personaje, porque a través de ella, de sus ojos, de los ojos de el otro, podemos explorar muchos aspectos de la vida diaria de los españoles y humanizar también este personaje que es tan odiado en América, porque realmente no era del todo malo y justamente por eso causó un poco de sorpresa, pero la construcción de este personaje está basada en documentos históricos, más allá de la leyenda negra que a veces se cierne en torno a este tipo de personas. Pero sin duda alguna que quitas, como dices ahora, ¿no? El velo en estos personajes, ¿no? Los malos nos das la realidad también de ellos, ¿no? Los humanizas. Y los buenos también nos das una realidad que a lo mejor tendríamos que entender un poco mejor, ¿verdad? La viuda del molino. Te podría preguntar, acaba de salir en 2023 el libro. No sé si me estoy atreviendo demasiado en preguntarte si tienes un proyecto ya en manos o si estás pensando algo. ¿Qué es lo que sigue para ti? Sí, esta, esta novela sucede en 1816, decía hace un rato. Ya empecé a escribir la segunda parte. Ah, Es sobre estas crónicas de la crueldad y de la violencia, básicamente, que invaden a Colombia. La historia es circular, yo la concibo bastante circular y, y entonces estoy explorando esa misma historia, pero en el siglo XX. ah, Sí, entonces hay una continuación de estos relatos, es como una segunda parte de esta novela y estoy disfrutando un montón. Entonces justamente ya salgo en 2 días para Sevilla, visitaré el archivo histórico nuevamente, porque quiero continuar mi investigación y sí, realmente yo me tomo en serio la historia, pero me la tomo tan en serio que abuso de ella. Sí, la llevo al límite. Entonces, muy no deja bien. de ser ficción histórica, en Bueno, de realidad. eso se trata, ¿no? Como Sí. de mostrarnos realidades, impresiones, para que exista el diálogo, ¿no? Una persona que te escuche y diga, bueno, esto no lo entiendo del todo, Ujú, quisiera dialogar contigo, ¿no? ujú. Y si me permites, voy a poner en la información de este video, en YouTube, eh, tu correo electrónico, si Por me das favor, permiso, por por si favor, sí, alguien claro. quiere contactarte, ¿no? Para preguntarte acerca de esto y que surja más ese diálogo, ¿no? Sí, yo estaría encantado poder mantener este diálogo porque esa es justamente la idea, es desafiar a los lectores a que revisemos la historia, porque la historia nos la han contado de cierta manera, pero a veces la leemos y creemos que son verdades absolutas, pero no vemos que hay tonalidades grises
grises, como justamente el apellido de Almudena, que es tal vez el personaje principal de esta historia, y es un personaje que yo disfruté un montón para escribir, no solo Sí, porque es mujer y porque me costó muchísimo trabajo, sino porque está en estas áreas grises, como lo dice su apellido. Entonces, sí, me encantaría poder hablar y mantener una conversación y un diálogo directo con los lectores, como hasta ahora eh, ha sido y ojalá siga siendo. sí, pues te agradezco mucho este momento que me has regalado, que nos has obsequiado a todos. Este es el libro de Rubén Barona, La viuda del molino. Voy a poner también la información de este texto y de tus otras novelas también en la información de este video. Simplemente para decirle a las personas que nos escuchan, también me ha llegado a mí aquí a la oficina este otro novela, Pelo de gato, de Elvia Ardalani, una novela publicada en España por Literarte, novela que habla de el desarrollo de la mujer también, el trato de la mujer madre e hija y el trato de amistades entre mujeres. Este otro libro que me llega también, Abandono y Espera, un libro de poesía de Marco Antonio Domínguez, el libro editado en Argentina, poemas que van recorriendo en la madurez, en el entendimiento de lo que es eh, el amor conyugal, la vejez, la muerte. Entonces, un libro de poemas para leer por la tarde, quizá, ¿no? Y obviamente, repito, este otro libro, la novela de Rubén Barona, buenísima, y pues te deseamos lo mejor, Rubén. Eh, no sé si tengas algo más que decirnos. No, solamente agradecerte, Rodrigo, agradecerle a los lectores por tanto cariño, por leer los libros, por disfrutarlos y pues seguiremos en esto. Te Muchas vamos a gracias. seguir, como Sí, siempre lo hemos hecho, los pasos, porque es de bastante interés tus textos y también tus presentaciones académicas. He podido compartir contigo espacios. La última vez que nos vimos fue en Puerto Rico unos meses, ¿no? Entonces, y espero que nos volvamos a ver pronto sí, sí, por sí, ahí. sí, 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 Eh, sí, sin pues duda, Rubén, sí. muchísimas Es gracias un placer. Vale, Rodrigo, mil gracias. a todos por escucharnos y bueno, estar al pendiente de la información de Rubén y seguimos transmitiéndoles. Hasta luego, chao.